Aleluya, gloria sea al Señor. Glory be ¿Por to qué the no le Lord. da palmas al Señor? Why don't you give praise to the Lord? Bueno, la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús ha adquirido una nueva victoria aquí en la ciudad de Bryan. Porque la victoria In this church of IFCJ in Bryan, Texas has todos la acquired logramos. a new victory that we have all accomplished. Y ese es el propósito del Señor, And that is the purpose of the Lord. que nuestra congregación That our congregation aquí en Bryan, here in Bryan vaya de victoria en victoria. goes from victory in victory. Aleluya. ¿Cuántos estamos listos para la palabra del Señor? How many of us are ready for the word? ¿Cuántos estamos listos para la palabra del How Señor? many of us are ready for the word? Yo veo una congregación hambrienta, I see a congregation in hunger, sedienta thirsty de la palabra del Señor. for the word of God. Así es de que vamos a correr a la Biblia So let's go ahead and go towards our Bible y abra su Biblia and open your Bible en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2. in Genesis 1 verse 1 and 2. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. Vuelvo a repetirlo. I will repeat myself again. Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2. Genesis 1 verse 1 and 2. Aleluya. Cuando estemos ahí, me contesta con un gloria a Dios o lo que usted sienta en su corazón. Aleluya. Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And it says like this: En el principio In the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heaven and the earth, Y la tierra estaba desordenada and the earth was without form y vacía. and void, Y las tinieblas and darkness estaban sobre la faz del abismo. was upon the face of the deep. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of God se movía moved sobre la faz de las aguas. upon the face of the waters. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Lord Jesus, we give you thanks for this moment. Gracias, Señor, por tu presencia. Thank you, Lord, for your presence. Gracias, Señor, por tu pueblo Thank you, Lord, for your people que hoy se ha hecho presente that today has been made present para recibir de tu palabra, Señor. so that they receive your word. Hoy nos disponemos Today we dispose of ourselves a la disposición de tu Santo Espíritu to the service of your Holy Spirit para que tu palabra, Señor, so that your word, Lord, trabaje con nosotros works with us. y nos envíes a casa And we send us home sumamente fortalecidos, completely strengthened, bendecidos blessed, y con una visión amplia and with a wide open vision a través de tu presencia divina. through your divine presence. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the name of Jesus we ask you. Y la congregación dice And the amén. congregation says La iglesia amen. dice The amén. church says amen. Alabe al que vive y tome su asiento. Aleluya. Praise the one who lives. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. Bueno, amados hermanos, Well, brothers and sisters, amigos que nos acompañan, friends that accompany us, hoy seremos nuevamente testigos today we will again be witnesses de la palabra de Dios of the Word of God que nunca llega vacía, that never comes empty, siempre llega en el tiempo indicado always comes in the right moment, y preciso para Dios and precise for God y para nosotros. and for us. Hoy quiero compartir esta predicación bajo el tema Today I want to preach this word upon the en el principio. of the theme in the beginning. Diga conmigo, en el principio. Say it with me, in the beginning. Una vez más, en One el more time. principio. Así es Dios. That is how God is. Siempre Él tiene un comienzo He always has a beginning, y siempre Él tiene una victoria para su iglesia. and He always has the victory for His church.
Y para introducirnos, And to give into quiero introduction, compartirle la poderosa historia I want to teach you the powerful story de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. of the apostolic church in the faith of Jesus Christ. Los acontecimientos, los teólogos The studies have shown, nos dirigen they tell us, al analizamiento to the realization de cómo fueron los inicios de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. to how the apostolic church came Y es que together. los acontecimientos It's because the actions comenzaron began en el reavivamiento de la calle Azusa into the awakening of the street Azusa a principios del siglo XX, según el teólogo Manuel Gaxiola. according to the theological Manuel. En 1946, In 1945, entonces director de la revista Exegeta, by then director of the él magazine, era un órgano de parte de la iglesia he was an organ part of the church que compartía toda la información por medio de una examinación a través de una información profundamente y detallada de los inicios de cada historia. He would share and inform us all about all the beginnings and startings of the church. Y a él le llamó mucho la atención And to him really caught his eye del inicio of the beginning de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. of the apostolic church in the faith of Jesus Christ. Grande era su intención Great was his intention de cómo informarse. to how to inform himself. Así es de que decidió acudir a los ancianos So he decided to reach out to the old people para que le otorgaran so that they gave esa him información that information para poder acontecer el inicio histórico to how it all started de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. in the church of Jesus Christ. Y los ancianos comenzaron a compartirle según sus experiencias And the old people started telling them the information based on their experiences. que todo comenzó con el inicio de una hermana llamada Romana, Carvajal de Valenzuela. And it all started with a woman named Romana. Y luego de participar en los Estados Unidos, ella, And from her participating in the United States, como miembro de un centro de reunión de avivamiento pentecostal, assisting in a center of Pentecostal awakening, decidió regresar a México, she decided to return to Mexico, especialmente a la localidad de Villaldama, Chihuahua, specifically to the Chihuahua area, para comenzar a difundir la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo to begin to spread the word of the baptism of the Holy Spirit y el bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo. and the baptism in the name of Jesus Christ. Y así comenzando un acontecimiento And with that beginning, in effect, que no tiene fin. that does not have an end. Comenzando un acontecimiento que no tiene fin. Beginning, in effect, that has no Porque el que se end. llama, el que administra se llama Jesús. Because the one who El que dirige se llama Jesús. The one who El leads que is te Jesus ha Christ. elegido se llama The one who Jesús. has chosen you is Jesus Christ. Jesús no se equivoca. Jesus does not make mistakes. Cuando Él comienza un inicio When he begins something en cada ser humano, in every human being, Él lo hace bien. he's going to continue. Él lo hace perfecto. He makes it perfect. Porque solamente Él es Because perfecto. only he is perfect. Y surgió en el año 1914 And it occurred in the year of que 1914 la hermana Romana that Sister Romana llegó a su casa que se encontraba en la calle Azusa, came to her home, which was y within the street comenzó a named Azusa. compartir el evangelio. And she began to spread the gospel.
alcanzando a 12 miembros de su familia. reaching 12 members of her family. Y esos 12 miembros And those 12 members aceptaron a Cristo en su corazón. accepted Christ in their Y heart. después fueron bautizados en el nombre de And from Jesucristo. there they were baptized in the name of Jesus Era el Christ. inicio It was the de beginning un avivamiento of an awakening, pentecostal apostólico. Pentecostal Era el apostolic. inicio It was the de beginning una generación of a generation que se había decidido that had decided levantarse to get y up proclamar el nombre and que to es sobre proclaim todo the nombre. name that is above name. Jesucristo, Rey por siempre. Jesus Aleluya. King forever. Diga conmigo, el principio. Say it with me, the beginning. Una vez más, diga conmigo, en el principio. In the beginning. Y la hermana Romanita Carvera, no pudiendo hacerse cargo de los nuevos creyentes, And our sister Romana not being able to be in charge of the new members, contactó al pastor Rubén Ortega, contacted a pastor named Ruben Ortega, que estaba en la ciudad de Chihuahua, who was in the city of Chihuahua, dirigiendo, escúcheme bien, dirigiendo un templo metodista. leading a Methodist temple. Ella consiguió que él creyera She was able to get him to believe en su mensaje, in her message. y él recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, And him receiving the baptism of the Holy Spirit. y próximamente siendo él bautizado también en el nombre de Jesucristo. And him Fue baptized as bautizado well, Manuel Ortega, was pastor. baptized Manuel Ortega. Diga conmigo, Say it with me. en el principio, In the beginning. porque en el principio Because in the beginning, así Dios trató con cada uno de nosotros. that is how God treated with every single one of us. Y es que la manera de ese avivamiento pentecostal apostólico, And it's because that movement of the awakening of the Holy Spirit, a través de su Espíritu Santo, through their Holy Spirit, ha causado un gran impacto, no solamente en los inicios de la hermana Romanita, has caused great impacts not only in the starting of our sister Romanita, sino que ese fluir but that flowing sigue fluyendo hasta el día de hoy keeps flowing till en this cada uno de day nosotros. in every single one. Hoy yo no sé si estoy hablándole a una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, una iglesia avivada, una iglesia que está, aleluya, reconociendo, aleluya, la raíz fundamental en donde el Espíritu Santo comenzó en los inicios del principio. I don't know if I am speaking to an apostolic Pentecostal church who needs to know their roots of how everything started. Porque ese es el propósito de Dios, Because that is the purpose of God. tener una iglesia avivada, Have a church that is awakened. una iglesia que no viva en tristezas, A church that doesn't live in sadness. una iglesia que no viva en decadencias, A church that doesn't live in negatives. una iglesia que diga todo lo puedo en Cristo, A church that says, I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens ¿Se me. podrá cumplir la palabra del Señor en la iglesia? Will that word be able to be accomplished in ¿Podrá this church? cumplir la palabra del Señor en el pueblo de Cristo? Will that word be able to become an act within the people? Y entonces, And then, la hermana Romanita Sister Romana y aquellos nuevos conversos and those new members comenzaron began a caminar proclamando el Evangelio de Jesucristo, to walk and proclaiming the el word of bautismo en el Jesus, Espíritu Santo the baptism of the Holy y Spirit, sobre todo la inmersión, and overall bautizándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo The para immersion perdón de los pecados. of baptism for the forgiveness of our sins. And Y ahí the agarra poder más la palabra del Señor en Hechos 2:38. And from there they gain the power of the Bible verse on the wall. That's Acts 4:2-38. Cuando Pedro les dijo, When Peter told them, arrepentidos repent y bautícense cada uno de vosotros and baptize every single one of y'all en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ para perdón de los pecados for the forgiveness of their y sins, recibiréis el don del Espíritu Santo. and you will receive the Holy Spirit. Es decir, And I'm saying el espíritu de poder,
The spirit of power. El espíritu de logros. The spirit of accomplishment. El espíritu que ha llegado a cada creyente The spirit that has came to every believer con el único propósito with the only purpose de reavivar to reawake la nueva vida en Cristo. the new life in Christ. Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. Ese es el inicio de Dios That is the beginning of en God cada uno de nosotros. in every single one of us. Y déjeme transcurrir esta historia de esta manera. And let me keep telling you the story this way. Que la hermana Romanita y todos los que le siguieron That the sister Romana and all those who followed her nunca se imaginaban, never imagined, nunca se lo esperaban, never expected que en Estados Unidos, that in United States, en el estado de Texas, that in the state of Texas, había un pueblo llamado Bryan, Texas, that there was a town called Bryan, donde un grupo de hermanos where a group of brothers and apostólicos, sisters, apostolic, no olvidándose de sus raíces apostólicas, didn't see the roots of the beginning, no olvidándose de la doctrina apostólica, not forgetting of the apostolic doctrine. decidieron permanecer, They decided to prevail. decidieron esforzarse, They decided to work hard. decidieron luchar, They decided to fight porque ellos creían en Dios. because they believed in God. Y por medio de ese grupo de hermanos que perseveraron, And through those brothers and sisters that maintained, hoy aquí en la ciudad de Bryan, Texas, now here today in the city of Bryan, se ha colocado has been moved por poder de Dios, through the power of God, por voluntad de Dios, through the will of God, no voluntad de hombre, not will of man, pero sí el clamor del pueblo de Dios. but yes, the crying of the people. Llegó a la presencia del Dios viviente. It got to the presence of God. Y vuelvo a repetirlo, hoy aquí en la ciudad de Bryan, Texas, And I repeat myself again, here in the se city ha of Bryan levantado has been lifted la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo the Jesús, first apostolic church here in Bryan, Texas. que hemos venido a causar una diferencia, Now we are here to create a difference. que hemos venido a alcanzar a las almas a que se conviertan al Señor. That we have came to reach out the souls to convert themselves Y into todo, Christ. y todo esto comenzó And this all started en los inicios de un principio. in the beginning. Pero damos gloria y honra por todo el grupo de hermanos que perseveraron But we give glory and honor to the Lord, which through que- those who prevail. y que hoy en este día, And that now today, en este lugar y en estas in this sillas, place and in these chairs, hay un pueblo apostólico. there's an apostolic Hay church. futuros apostólicos. There is future apostolic. ¡Aleluya! Hallelujah. ¡Gloria al Señor! Glory be to the Lord. Diga conmigo en el principio. Say it with me in the beginning. Este era el propósito de Dios en el principio. This was the purpose of God in the beginning. Creó Dios los cielos y la tierra. Created God the heaven and the earth. Y mucho después vinieron los hombres And very much later, the men came along a esta tierra to this earth. y le llamaron por nombre Bryan, Texas. And they called it by name Bryan, Texas. Pero la tierra estaba desordenada y aún vacía. But the area was without form and void. Y reinaban las tinieblas. And the darkness ruled. Y vuelvo a decirlo. And I say it one more time. Hubo un grupo de hermanos apostólicos There were a group of apostolic men que se decidieron ceñirse, who decided to overcome, que se decidieron permanecer, who decided to prevail, que decidieron levantar un pueblo apostólico decided to lift up an apostolic place. para la honra y gloria de nuestro Dios For viviente. the Su honor nombre and es glory. Jesucristo. And his name is Jesus Christ. Y ahora, And now, este pueblo, that people, esta nación, that nation, esta ciudad, this city, la declaramos para el Señor we Jesucristo declare for en the el Lord nombre de Jesus Christ, Jesús. in the name of Jesus. ¡Oh, aleluya! Yo creo que esas palmas deberían de ser más fuertes para el Señor. I think that applause should be even louder for Christ. Porque usted no está adorando a cualquier Dios. Because you are not praising Usted no está any God. alabando a cualquier Dios. You are not worshiping any God. Solo hay un Dios poderoso y There su is nombre only es one Jesucristo. powerful God and his name is Jesus Christ.
uno que da salvación. There is only one that gives salvation. Él es el camino, He is the way, la verdad y the la vida. truth, and the life. Y muchos caminamos por el camino, And many of us walk through. pero también muchos caminarán con nosotros. But then also, Oh, many of aleluya, yo us estoy will hablando una walk. palabra profética para el I pueblo am del speaking a Señor. prophetic word. Porque el propósito de Cristo, aleluya, Because the purpose of Christ es que el pueblo del Señor apostólico crezca en la ciudad de Bryan. is that the Apostolic Church grows in Texas. Y yo Bryan. veo delante de mí And I see in front of me muchas familias empoderadas del Espíritu a lot of Santo. empowered families. Muchos varones que tienen el respaldo del Señor. A lot of men who have the strength behind them, which is Christ. Por si lo has olvidado, hermano, Or that if you have forgotten Dios him, está contigo. God is with you. Dios te ha dado el llamado God has called you para un movimiento poderoso. for a powerful movement. ¿Qué nos resta hacer? What is there left to do? Confiar en el Señor To trust in God y creer sobre todo and to believe overall que Dios no se equivoca that God does not make y Él te mistakes ha llamado. and that He has called Él ha you. llamado a familias. He has called families. Él ha llamado a jóvenes. He has called you. Él ha llamado a ancianos. He has called the Él old. ha llamado a matrimonios. He has called matrimonies. Aleluya, yo me gozo cuando está en la administración de la alabanza. I rejoice when we're in the Yo no ministration. solamente veo un grupito de niños aquí alabando al Señor. I don't only see a little group Yo of veo kids una praising. multitud. I see a multitude. Yo veo una generación I poderosa. see a powerful generation. Yo veo una generación, aleluya, que alcanzarán no solamente Bryan, I see a generation that will not only reach Bryan, sino que hasta donde el Señor los quiera llevar. but even until where the Lord Proclamando will el want to take Evangelio them, de Jesucristo. spreading the gospel of Christ. Aleluya. Su visión debe de ser sumamente grande. Their vision has to be very big. Porque recuerde que servimos a un Dios grande, Because remember that we serve a a un God Dios who is big. poderoso que para Él no hay nada A imposible. God who is powerful, which nothing is impossible for Him. ¿Vale la pena servir a Cristo? Is it worth serving Christ? Posiblemente Possibly. el Señor en un momento se hizo esa pregunta a sí mismo. The Lord maybe Himself asked that question. ¿Vale la pena padecer por el pueblo? Is it worth for me to suffer for these people? ¿Vale la pena derramar mi sangre por cada uno de ellos? Is it worth me dropping my blood for them? Déjame decirte que el Señor se quedó serio por un momento. Let me tell you that the Lord maintained serious for a moment. Y sintiendo todo su cuerpo azotado, And feeling on His body beaten, el calor de su sangre, cómo corría por su cuerpo, the heat of His blood, how it would run Él down dijo, His si body. vale la pena He said, it is worth it padecer por mi pueblo. for me to perish. Si vale la for pena It llevar is a cabo worth este it sacrificio. for me to have this sacrifice happen. Porque el Señor miraba que aquí en la ciudad de Bryan Because the Lord saw that here in the city of Bryan, se levantaría la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, saw that the first apostolic church would be lifted, formando parte making form de la crónica de la iglesia apostólica of de la the fe en Cristo chronicles Jesús, of the apostolic church and the faith of Jesus Christ, añadiéndonos al pueblo que Dios ha elegido, adding on to the people and places that the Lord has chosen. pueblo que desde los inicios de la hermana Romanita People that since the beginning of our sister Romana alcanzaron ver la misma visión que Dios les mostró. got to see and reach the vision that the Lord had Y given de them. esa visión And from that vision tiene que correr sobre nuestras venas, has to run through our más veins. bien dentro de nuestras venas. And even though ¡Oh, aleluya! Dele palmas al Señor. Aleluya, regocíjese porque Cristo está aquí. Rejoice because Aleluya, He is regocíjese. Aleluya. Porque usted ha decidido here. Rejoice because you have decided que usted y su casa servirán al Señor. that you and your house will serve the Lord. Que usted ha decidido That you have decided seguir siendo testigo del poder y la grandeza de Dios. to keep being a witness of the glory of God.
Y volvemos al grupo de hermanos que perseveraron And we go back again to the group of people that prevailed aquí en la ciudad de Bryan. here in the city of Bryan. Y yo me imagino And I imagine que ese grupo de hermanos that those groups of empezó a brothers pasar por un filtro, started coming through a filter. y eran una cantidad de hermanos. And it was the quantity of men Después disminuyeron, that after just came. después se hicieron más pocos, Then it was less. y después quedó un cierto de números. And then it came to a certain amount of numbers. Pero ellos creyeron en la palabra del Señor donde dice, But they believed in the word where it says, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. because where 2 or 3 are congregating in his name, there is he. Y entonces And then comenzó a pasar una transformación sobrenatural en la vida de ese grupo de hermanos. it began to happen a supernatural transformation into their lives. Los que permanecieron, For those who stayed strong, y aún los veo aquí en la iglesia, and I still see them here in this church, sus rostros comenzaron a verse como el de un león, their faces started seeing up like a lion. y había una firmeza como la palmera en sus vidas, There was a strength like a palm tree in their lives. y comenzaron a ser hábiles como gacelas, And they began to become agile like the birds. y tenían una mirada como de águila, And they had a sight like an eagle que miraba una amplia visión. that would see an amplified vision. Y hoy, por causa And today, for the reason de esa perseverancia, of that perseverance, de ese gran proceder, of that great continuing, de ese gran grupo de hermanos y of those hermanas, great group of brothers and sisters, hoy somos la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Bryan, Texas. today we are now the Aleluya. first apostolic Y si usted se church. siente digno y orgulloso en el Espíritu de Dios, porque usted forma parte de este pueblo, aleluya, dele más palmas al And Señor. we feel proud of the reform of this church. Give us like even now. Porque solamente lo celebran los victoriosos. Only the victorious celebrate their victories. Solamente lo celebran los que dicen, Only those celebrate for those who say, valió la pena perseverar, it was worth it staying valió la strong. pena luchar, It was worth it fighting. valió la pena no desviarnos a otra doctrina. It was worth not us going towards another doctrine. Fuimos elegidos por el Señor, We were chosen by the Lord, y el Señor nos tiene aquí. and the Lord has us here. Y yo me imagino que ese grupo de hermanos que aún los veo aquí en la congregación, And I imagine those group of people that are still here in this congregation. yo veo y me imagino que cómo se regocijan ellos en su corazón. I see how they rejoice through their hearts. Porque si ellos en un momento voltean hacia atrás Because if then in one moment they decide to turn back, y ahora miran hacia el frente, and now they see towards the front, miran que Dios sigue añadiendo a su pueblo los que deben de ser salvos. they see that the Gloria al church Señor, and the aleluya. Lord is to be saved. ¡Viva Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores! Christ lives, King of Kings. Aleluya. Ahora, iglesia, Now, vamos a cumplir el gran propósito de Dios. let's accomplish that great will of God. Vamos a levantarnos en esfuerzo, Let's stand en in faith, valentía, in courageousness, y no temer al diablo. and not fear the enemy. José 1:9 nos dice, Joshua 1:9 says, mira que te mando que te esfuerces I ask you to be courageous y seas valiente. and to be brave. No temas ni desmayes, Do not fear or feel weary, porque Jehová tu Dios estará contigo. because the Lord Christ will be with you. Dije, Jehová tu Dios estará I say, contigo. Jehovah your God will be Oh, with you. aleluya. Ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob. That same God of Abraham, Isaac, and Jacob. El mismo Dios que abrió el mar rojo. The same God that parted the seas. El mismo Dios que detuvo las aguas del río Jordán. The same God that stopped the rivers of El mismo Jordan. Dios que le dio la victoria a Josué cuando se derribaron las murallas de Jericó. The same God that handed Joshua the victory of the walls falling in Jericho. Es el mismo Dios al cual hoy tú y yo servimos. It is the same God in which we serve today. Es el mismo Dios al cual ha conducido hoy, aleluya, a su iglesia hasta este día. It is the same God that He has led us till today. Y yo no sé usted, pero yo me siento, gloria al Señor, orgulloso en el Espíritu Santo, porque Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo santo, nación santa, aleluya. And I feel prideful and proud because I am now a member and part of this accomplishment. Oh, aleluya, yo quisiera ver ahorita hermanos apostólicos, pentecostales, aleluya, que sientan el ADN del Espíritu, a que sientan el ADN de nuestro Señor Jesucristo por sus venas. I would like to see apostolic Pentecostals praising God, feeling that running through their veins. Porque el Espíritu Santo, Because the Spirit of God, que es el administrador that is the administrator de su pueblo santo, of His holy people, es el que nos da el consuelo, is the one that gives us counsel, es el que nos permite permanecer, is the one who allows us to prevail, es el que siempre administra nuestras vidas. is the one who always administers our life. Y sea la gloria y la honra And por let it be siempre the al Señor. glory and honor forever and ever. Aleluya. Hallelujah. Así de que es una promesa. So it is a promise. José 1:9 Joshua 1:9. es una promesa para su iglesia. It is a promise for His church. Solamente Él nos pide que nos esforcemos, Only He asks us to work que seamos hard, valientes that we are y courageous, que no desmayemos, and to not feel no weary, tengamos miedo, for us to not fear, porque mayor es el que está con nosotros because greater is the one that is with us que el que está contra nosotros. than the one who is against us. Aleluya. Dios nos ha dado estas tierras, iglesia. God has given us this land. Dios nos ha dado totalmente la autoridad. God has given us complete authority. Lo decía en la escuela de ministerios, I would say it in the class of ministry, que Dios nos ha dado la autoridad, that the Lord has given us una authority, autoridad sumamente poderosa, an authority that is completely powerful, una autoridad que no tiene límite. an authority that has no limits. El límite tú se lo pones, The limit, you put it. porque la autoridad que Dios nos ha dado Because the authority that God has es given una us autoridad que derriba murallas, is an authority that makes walls go down. es una autoridad que somete al diablo bajo nuestros pies, It's an authority that submits es una autoridad que da victoria para It's todo el que lo an cree. authority that gives us victory for those who believe. Aleluya. Gloria al Señor. Así es de que, iglesia, vamos a luchar. So let's fight. Vamos a agarrar valor. Let's get strength. No vamos a retroceder. We will not go back. No vamos a darnos vencido. We will not give El ourselves. pueblo no se tiene que dar por vencido. The people cannot give up. Yo conozco uno que está vencido y es el diablo. I know Aleluya. one that is up, and that is the enemy. Joven, Young one, si es tu primera vez en la congregación, if this is your first time here in the congregation, déjame decirte que estás en el lugar correcto. let me tell you that you're in the right place. Y ruego al Señor que esta palabra penetre tu corazón y llegue hasta partir el alma. And I ask that this word penetrates into your heart and into your soul, Que tumbe toda escama que hay en tus ojos, that breaks every doubtfulness, para que logres ver y discernir so that you're able to see el and propósito de understand Dios que tiene para tu vida. the purpose of God that He has in your life. Porque quiero compartir esto rápidamente. Because I want to share this with you very quickly. No solamente importas tú, Not only you matter,
sino que también tus descendencias. but also your descendants. Y Dios quiere servirse de tus descendencias. And God wants to be able to serve upon your Así es descendants. de que depende en este momento So it depends in this moment si tú tomas la victoria, if you take on this victory. si tú tomas con tu mano la bandera de victoria, If you take with your hand the si tú flag of tomas victory, if la you palabra del take Señor, the word of God, porque es palabra que bendice. because it's a word that blesses. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. Aleluya. ¡Viva Cristo! ¡Cristo vive! Christ lives. ¡Cristo no está muerto! Christ is not dead. ¡Cristo vive! Christ lives. Él puso a nuestros enemigos a nuestros pies. He has left our enemies into our feet. Porque cuando Él murió y fue sepultado Because when he died and Y was al- covered, y al tercer día resucitó, on the third day he resurrected. le demostró a la muerte He showed death que nadie podía detenerlo. that nobody could stop him. Él es el único Dios viviente. He is the only living God. Alabe la iglesia, Praise him. alabe el pueblo, Praise alabe la him. generación, Generation, alabe la praise him. congregación. Todo lo que respire, alabe al All Señor. that praise the Todo lo Lord. que respire, alabe al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. No es tiempo de andar en decadencias. It is not time to be having our heads held No es tiempo down. de decir yo no puedo. It is not time to say, Lord, I can't. No es tiempo de decir yo no tengo nada que ofrecerle al It Señor. is not time to say, but I have nothing to offer God. Solo deja que el Señor te use. Only let him use you. Solo deja que el Señor te conduzca. Only let God guide you. Solo deja que el Señor te abra el panorama a gran visión Just let the Lord show you his plans para que juntos so that together nos tomemos de la visión we take upon the que vision tiene el Señor that the Lord has. asignada para su pueblo. The vision that is assigned Hoy to te us. invito Today I invite you a que ampliemos nuestra visión that we amplify our vision y nos tomemos de la visión de Cristo, and that we take from that vision of Christ. porque Él va delante de nosotros. Because he is the one who comes ahead of us. Nosotros no tenemos que quedarnos atrás. We do not have to stay back. Problemas habrán, Problems there will be. situaciones se presentarán, Situations will come upon to happen. pero el Señor nos ha dicho no temas. But the Lord has told us, do not fear. Y cuando el Señor dice no temas, esfuérzate, es porque Él nos está garantizando algo. When the Lord tells us, do not fear and strengthen, Es He's trying porque to tell Él- us something. Es porque Él And that is because He nos está garantizando is guaranteeing us que la victoria that the victory ya la ha dado. He has already been given. Así es de que solamente nos resta levantar nuestras manos al cielo So the rest that is left to do is just to raise our hands up to the heavens y decir pacientemente, and to esperé say en el Señor. patiently, I waited upon the Lord, Y Él acudió a nuestro auxilio. and He came to our rescue. Dios está aquí. The Lord is here. Repito, Dios está aquí. I repeat, the Lord is here. Dios está aquí, iglesia. God is here. Pueblo de Dios, Dios está aquí. People of the Lord, God is here. Diga conmigo en el principio. Say it with me, in the beginning. Eso fue lo que pasó. Una vez más, en el principio. In the beginning, Eso fue lo que pasó. that is what happened. En el principio perseveraron un grupo de hermanos aquí en Bryan. In the beginning, a couple of people prevailed here in Bryan, Pero ellos sintieron el respaldo de Dios. but they felt the strength of God behind them. Y ese grupito de hermanos pasó a una misión. And those group of people became a mission. Y ya no era tan solo un grupito de hermanos, And it was no more just a group of people, sino que ya era una misión. but it was already a mission. Después, al ver ellos que era una misión, Then after them seeing a mission, se acercaron they became close a Dios. to God. Y Dios envió And God sent a una familia apostólica de la fe en Cristo Jesús, to an apostolic family of the faith in Jesus Christ. que se llama la familia Ortega. That is the family Ortega. Y hubo un varón And there was a man y una familia and a family que renunciaron a sus comodidades, that they rejected que their commodities, renunciaron
a sus propiedades that they resigned to their y property, decidieron disponerse and they decided to give en themselves totalidad in completeness en el propósito de Dios. to the purpose of God. Aleluya. Y aquella misión, And that mission, a Dios le plació convertirla en iglesia. the Lord gave us the will Y hubo to turn it into a church. Y hubo conmemoración, And there was commemoration. hubo festejos, There was joy Hubo and celebridades. celebration. porque Dios estaba delante de su obra. Because God was there in front of His work. Pero eso no es todo, iglesia. But that is not all. Aquí viene lo más importante, gloria sea al Señor, lo Here más comes the most edificante, important thing, lo más poderoso. the most powerful thing. Aleluya. Comenzaron a acompañarnos, They began to accompany us. comenzó a acompañarnos, perdón, He began to accompany us. un hermano llamado Terry, A brother named Terry, el cual comenzó a congregarse con nosotros. who began to join us in the services with us. Y algunos vimos por qué venía ese hermano a la congregación And many of us saw why he would come to this church. y lo percibieron. And some of y'all perceived Era propósito de Dios. that it was purpose of God. Dios quería bendecir su obra. God wanted to Dios quería bless His work. demostrarles God wanted to demonstrate que Él aún está con that nosotros. He is still with us. Dije que Él aún está con nosotros. That He is now with us. Y aquel hermano Terry And that brother Terry habló con nuestro pastor Edgar. spoke to our pastor Edgar. Y no solamente And not only se acercó para saludarlo, didn't come near just to salute him, sino que Él dijo: but he also said, yo he sentido de parte de Dios I have felt from God acercarme a ustedes. to come near y'all. Y Dios me dice And God tells me que bendiga a su pueblo. to bless His people, Así es de que yo estoy so dispuesto that I am willing a bendecir a su to pueblo, bless this people, a bendecir la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús aquí en Bryan, to bless this church here in Bryan, porque siento de parte de Dios because I feel coming from God bendecirlos. to bless y'all. Y aquí viene lo interesante. And here comes the interesting. Hablamos sobre la visión, We talk about vision. la visión que aún posiblemente no la alcanzamos, pero hoy te invito a que la alcancemos a ver. The vision that we not may come near to reach, but I invite you that we come to reach to see it. Porque dijo nuestro bro Terry: Because our brother Terry said, sé que necesitan donde construir, I know y'all need a place where to build. así es de que no les voy a dar tan solo un acre, So I'm not just going to give y'all 1 no les voy a acre. dar tan solo 2 acres, I'm not going to give y'all just 2 les acres. voy a dar 3 acres para que I am levanten going ahí to give you casa 3 para el Dios acres. viviente. So from Aleluya. there y'all lift up a church for the living God. ¿Qué estoy tratando de decir, iglesia? What am I trying to say? Si han dado 3 acres es porque la visión de Dios es grande aquí en If Bryan, they have Texas. given us 3 acres here for us to be able to build a church, that means the vision is big. Iglesia, pueblo del Señor, que es tiempo para nosotros levantarnos y marchar, It is time for us to stand up and to cobrar march, ánimo. to bring happiness ¿Qué and más hope. podemos pedirle al Señor? What else can we ask Si for our vemos Lord? su mano poderosa, cómo se manifiesta If we aquí see- en la congregación. If we see how His powerful hand moves towards His church, Dios dice: no temas, God says, do not fear, esfuérzate to work hard y sé valiente, and to be courageous, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo because I, todos the los Lord, días de will tu be vida. with you all the days of your Todos los life, días de tu vida. every day of your life. Aleluya. Yo pienso que en estos momentos toda la congregación debería de estar de pie, celebrando, aleluya, porque la visión de Dios es grande y nosotros vamos a ser instrumentos en manos de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora déjame hacerte esta pregunta.
Now let me ask you this question. ¿Derribaremos el propósito de Dios? Will we knock down the purpose of God? ¿Remaremos en contra de la voluntad de Dios? Will we go against God's will? ¿Nos opondremos Will we oppose al ourselves propósito de Dios? towards ¿A la visión de Dios? the vision of God? Si Dios ha elegido esta congregación If God has chosen para this engrandecer kingdom su reino, to make his kingdom great, posiblemente possibly, ahorita no están algunos hermanos, maybe right now not all brothers and sisters are here present, pero somos un pueblo but we are one group que of caminamos people por fe. that walk through faith. Y por fe declaramos en el nombre de Jesucristo And through faith we declare the name of Jesus, que Dios nos llevará a la victoria. that God will take us to victory. Porque ¿cuántos de nosotros vamos Because how many of us go a derribar lo que Dios está levantando? to knock down what God is lifting up? Si en el principio If in the beginning el propósito de Dios the purpose of God ya estaba establecido para la ciudad de Bryan, was Texas, already established for the people of Bryan, absolutamente nadie, absolutely nobody ni a nadie nos conviene or nobody is to our advantage remar contra la voluntad de Dios, to go against the will of God, caminar en contra de Dios. to walk against the will of God. Absolutamente a nadie nos conviene. To absolutely nobody it is good. Nosotros somos un pueblo We are a people que en el principio that in the beginning hemos aprendido a caminar we have learned to walk bajo la voluntad del Dios Altísimo. under the will of God. Y la misma voluntad del Dios Altísimo And the same willing of nos God llevará hasta donde Él nos quiera llevar. will take us to where He wants to take us. Así es de que, iglesia, levántate. So now, church, Vamos a stand ponernos de up. pie en este momento. Let's stand up in this moment. Yo quiero en este momento decirte, I want to tell you in this moment, no desmayes, do not feel Hermano. weary, brother, hermana, sister, matrimonios, couples, Familias. families, jóvenes, youth, juniors, juniors. todos somos el cuerpo de Cristo. We are all the people of the Lord. Dios y su God. Espíritu Santo es el que está haciendo la obra que sea posible. Is the Holy Spirit the one who's making it all happen? No nos conviene remar en contra de la voluntad de Dios. Todo lo contrario, vamos a tomarnos de la voluntad de Dios. Vamos a agarrarnos del propósito de Dios. Yo quiero que me acompañes en esta tarde a que en este día vamos a hacer la diferencia, vamos a ampliar nuestra visión, vamos a ampliar nuestro colocamiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, porque recordemos que servimos al Dios de los imposibles, el cual, aleluya, a Él le plació que en estos momentos cada uno de nosotros estemos aquí en su presencia, y porque a Él le plació, a Él, aleluya, le será establecido, aleluya, una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús aquí en la ciudad de Bryan, Texas, para honrar y alabar su nombre, y generaciones, aleluya, descendencias, familias, aleluya, vendrán, aleluya, a los pies de Cristo y recibirán la salvación, aleluya, porque hoy aquí está una iglesia, aleluya, que ha perseverado desde los principios. Hay una iglesia avivada, hay una iglesia que no es conducida por hombre, sino que por el Espíritu Santo. Y si no estás caminando con nosotros, amigo, te invitamos a que te unas con nosotros para que conozcas la grandeza del Señor, el poder del Señor. Es tiempo de reavivarnos, es tiempo de llenarnos de esa agua viva. Oh, aleluya, es tiempo de que conozcas el propósito de Dios en tu vida.
Es tiempo de que te sumerjas en el propósito y la voluntad de Dios. Es tiempo de que cada familia, es tiempo de que cada miembro nos tomemos de la mano del Señor. Si a ti te ha entrado desánimo, si te ha entrado nostalgia, déjame decirte que no hay tiempo para eso. Mejor invierte tu tiempo en la visión de Cristo. Invierte tu tiempo en el poder del Señor. Créele al Señor.